Hola, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero dar un saludo y agradecimiento a las autoridades de ASIP, en la persona de Eduardo Deville, que es un bastión para la asociación, el representante del Consejo Deliberante de la ASIP, autoridades del gobierno de Guatemala, autoridades presentes de la AGIP y de la mesa directiva de este seminario. Saludos también a todas las delegaciones que nos acompañan de los diferentes países de América Latina. Bienvenidos a todos. Yo tengo un tema bastante interesante que vamos a tratar de ampliarlo y abreviarlo dependiendo de las condiciones como se vayan presentando. Porque digo esto porque si ustedes ven el título, dice responsabilidad del sistema político. Y la responsabilidad del sistema político en nuestros países es compleja. Comentábamos hace un momento en el almuerzo que el ser autoridad, el ser gobierno en nuestros países cada vez se vuelve más complejo, cada vez más difícil. Seguramente muchos, antes de ser electos o ser candidatos de una nación, lo pensarán varias veces por la complejidad del tema, que ya lo vamos a ir viendo en este momento. Luego hablamos de los sistemas de planificación, la planificación como base de la economía y adicionalmente los efectos sobre el desarrollo económico. Digo tema álgido porque seguramente cada uno de estos subtítulos podrían dar pie a un seminario entero. Hablar del sistema político, hablar de la planificación y del desarrollo económico posiblemente nos tome más que 1 o 2 horas como es el caso de este seminario, pero lo importante es dejar ciertas inquietudes, preguntas que vendrán desde ustedes hacia ustedes mismos, a sus representantes, a su gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo América Latina para salir de la lamentable situación en la que nos encontramos? Digo lamentable porque mientras regiones como el Asia, continentes como Europa van en un crecimiento interesante o importante, nosotros estamos estancados en crecimientos de menos del 4 o 5%. Y también viene la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Crecer o del desarrollo económico? Muchos nos enfrentamos a las cifras y un poco los que estamos aquí en el ámbito de planificación y finanzas públicas, que la mayoría de ustedes son contadores, administrativos, financieros, planificadores, sienten la presión en sus países de que no crecemos, de que el déficit aumenta, pero las situaciones sociales no mejoran. ¿Qué sacamos con un país que crezca al 5, al 6, al 8% cuando su sociedad todavía vive en la pobreza en grandes proporciones? Entonces la duda y la cuestión es, ¿queremos crecer o queremos un desarrollo sostenible en el tiempo? Luego vamos a hablar un poco de los sistemas de planificación y también ahí viene un tema importante porque hay sistemas de planificación diversos, tal cual diversos somos los hermanos latinoamericanos. Hay países como el Ecuador que tiene un sistema de planificación separado del de finanzas públicas con la búsqueda de la articulación. Hay otros sistemas como Chile, que se basa más en la parte financiera, económica, y la planificación no tiene una preponderancia institucionalmente hablando. Tenemos Uruguay, que tiene la OPP, que es la Oficina de Planificación y Presupuesto, que está atada a la Presidencia de la República, también obviamente tiene su Ministerio de Economía y Finanzas. Guatemala, con su SEGEPLAN, que es la Secretaría de Planificación, que también entiendo no está muy alineada con el Ministerio de Finanzas. Entonces digamos que hay diversas formas de planificar y diversas formas de manejar las finanzas públicas y el presupuesto. Entonces entrando en materia y comenzando con esta premisa de que la planificación no siempre tiene una institucionalidad propia, yo voy a mostrar inicialmente mi presentación en 2 momentos. El primero, desde el punto de vista de la planificación formal, el deber ser, y luego vamos a hablar del tema político y al final un poco las relaciones entre lo uno y lo otro, pasando también por el presupuesto y las finanzas públicas. La planificación, digamos, y entrando ya en la presentación, es necesario poder tener un ámbito jurídico, un ámbito legal. Hay algunos países que tienen problemas en este punto inicial. Entonces, el primer punto es tener una ley o varias leyes, como el caso del Ecuador, que permitan hacer el ejercicio de gobernar, el ejercicio de la economía, el ejercicio de las finanzas y el ejercicio de la planificación. Para esto
Hace aproximadamente 10 años en el Ecuador se generó la nueva constitución en el año 2008 y de ahí devienen algunas otras leyes secundarias como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su reglamento, Ley de Empresas Públicas, Ley de Contratación Pública y las normativas afines al respecto. En algunos países, todavía están discutiendo la normativa, saber cómo mejorarla para poder tener un mejor ejercicio del desarrollo económico, de la planificación, etcétera. Y digo esto que es muy importante porque en algunos países el trabajo legislativo y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se vuelve compleja, si no preguntémosles a los compañeros de Perú de esta situación que están atravesando. Justamente este divorcio entre lo legislativo y el Ejecutivo hace de que los planes proyectados que el Ejecutivo necesita para gobernar sean truncados por el Legislativo o no sintonizados por él mismo y por esa razón no se pueden llegar a ser realidad. Entonces es muy importante el paso 1, tener una normativa suficiente que nos permita avanzar. Comenzando por la Constitución tiene varias premisas, entre esas, la primera es la conformación y organización del Estado. Existen las funciones del Estado, hay participación en democracia, la administración pública, el sector público, organización territorial, donde vienen los departamentos, provincias, cantones, municipios, como se denominen en cada uno de los países. Tenemos fundamentales derechos y garantías, el buen vivir de las personas, grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, las políticas y servicios públicos, la participación ciudadana. Luego viene un régimen de desarrollo, ahí viene la planificación participativa. Este es un punto importante que puede pasar desapercibido, pero en la mañana los compañeros del Ministerio de Finanzas mencionaban de que están trabajando en presupuestos participativos, en presupuestos abiertos. Suena bien, pero ya los que trabajamos en la parte financiera y presupuestaria sabemos que cada vez es más difícil tener presupuestos participativos porque las rigideces presupuestarias no nos permiten poder discutir el resto del presupuesto. El saldo que nos queda para poder socializar con la comunidad es cada vez más corto, cada vez más pequeño, y realmente nos ponemos a discutir de qué obras se van a hacer y ese tipo de cosas, pero no en grandes proporciones porque la mayoría del presupuesto tiene rigideces que ya están comprometidas. Y es difícil hablar con la gente y decirle voy a dejar de pagar la deuda para hacer infraestructura pública, que lamentablemente eso ni siquiera nos ponemos a conversar. Luego viene la soberanía económica, un sistema económico y política fiscal, el presupuesto general del Estado, el sistema financiero. La soberanía económica es muy, muy importante, es el hecho de que un país pueda tomar sus propias decisiones y no que se la den tomando. Algunos organismos internacionales, incluso en la presentación de hoy, se hablaba de las recomendaciones de un organismo, no quiero decir el nombre, en el cual hay recetas que se dicen cómo hacer las cosas. Yo creo que las recetas para los países no existen. Cada uno tiene que coger los ingredientes y mezclarla a su manera. El hecho de haber cometido el error en varios de nuestros países de aplicar esas recetas nos tiene en la situación que estamos actualmente. Luego viene el régimen del buen vivir, que es la inclusión, la equidad, educación, salud, seguridad social, buscando siempre la gratuidad de estos servicios, pero cada vez es más complejo poderlo hacer, dado de que los ingresos no son suficientes para dar cobertura al 100% de la población. Entonces vienen igualmente alternativas de cobro de servicios o privatización de las infraestructuras que hacen más complejo el ejercicio de estos derechos, de tener un régimen del buen vivir. Y luego otros derechos fundamentales como es la biodiversidad, los recursos naturales, el ambiente, el suelo, el agua, etcétera, cosas que se discuten en el ambiente internacional que ustedes ven en las noticias, calentamiento global, globalización, tema de energías alternativas y otras cosas más que es importante que el Estado también las observe. Pero si no podemos garantizarlo primero, creo que un Estado, si todavía no tiene cobertura de salud, de educación, seguridad social, difícilmente va a poder estar hablando de bonos de carbono y de otros temas más complicados, digamos yo, en una fase 4, cuando todavía la fase 1 no la hemos podido cubrir. Luego vemos que se introduce el tema de poder vincular lo que planificamos, luego ya con la parte financiera y económica. Este es un cuadro, lamentablemente creo que los compañeros de atrás no lo van a ver muy bien, pero lo voy a relevar para que ustedes lo vayan entendiendo.
Aquí lo que buscamos es que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa pueda estar en todos los ámbitos que mencionamos anteriormente. Aquí hago un paréntesis también porque yo fui, como dijeron en el relato de mi hoja de vida, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy tengo la suerte de ya no estar en la institución y puedo decirlo desde el punto de vista mucho más abierto, porque cuando uno es miembro de una institución tiene un cierto sesgo hacia la información y hacia la forma de cómo comunicar. Recuerdo estar aquí parado y hablar de que todo estaba bonito en el sistema económico de las finanzas públicas de Ecuador. Ahora tengo la libertad de poderlo criticar, ya que estoy como asesor particular y ya no como funcionario público, así que mis criterios son un poco más abiertos. Vemos que la participación del sector público y la ciudadanía tiene que ser en todos los niveles de gobierno, tiene que haber una participación ciudadana, como decía, y recalco un poco de que esta parte que se muestra es del deber ser. Hay muchas cosas en la planificación. Yo, como fui financiero, o soy financiero todavía, siempre había una discusión entre la planificación y el presupuesto. Entonces nos sentábamos los compañeros de planificación con los compañeros de finanzas y había una diferencia inmensa. O sea, ponerse de acuerdo entre los planificadores y los financieros, simplemente había una diferencia de miles de millones. Entonces, mientras los planificadores soñaban con los puentes, aeropuertos, las asociaciones públicos privadas, los financieros nos veíamos los bolsillos y sabíamos que no íbamos a llegar a ese deber ser. Por eso digo, el deber ser es lo que quisiéramos como sociedad, pero la vinculación plan-presupuesto es llegar a conseguir que lo que queremos planificar, el sueño anhelado, tenga los suficientes recursos para lograrlo. Entonces luego, como decía en estas dos partes de la presentación, primero la parte del deber ser y luego ya la realidad, que muchas veces nos toca a los financieros y presupuestarios hacerles aterrizar a los gobernantes de esta situación. Luego vemos que tiene que haber una toma de decisiones en el tema de planificación, la orientación presupuestaria. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es un instrumento al que se sujeta la política pública y la asignación de recursos públicos, y que tiene que ser obligatorio para el sector público. Tiene que haber, desde mi punto de vista, ya en el tema de qué es más importante, la planificación o el presupuesto. Yo considero que sí es muy importante que haya una planificación formal y que nos ajustemos a esta, obviamente, dado los recursos necesarios para poderlo hacer. En la siguiente circunferencia está el sistema económico y financiero. Y tenemos lo que hablamos de la soberanía económica, una definición de política fiscal, formas de organización económica público-privada, mixta, popular y solidaria. Porque recordemos que tenemos muchos más actores en el sector público, ya lo vamos a ver en una lámina más adelante, que nomás tenemos como sector público. El sistema económico financiero tiene un presupuesto general del Estado y vamos a ver qué nomás cubre el presupuesto general del Estado. Algunos de ustedes están terminando de presentar sus presupuestos en sus países, otros ya lo han hecho y otros seguramente saldrán de aquí corriendo a terminarlo. Entonces, este presupuesto general del Estado es un instrumento realmente de política pública. Los que ya hemos estado sentados en estas áreas, sabemos que el desarrollo año a año de cada país depende de las asignaciones que nosotros hagamos. Y podemos hacerlo de buena o de mala manera y por eso encontramos siempre favorecidos o perjudicados de esta asignación presupuestaria y con eso beneficiamos a los objetivos de la planificación, que ya lo vamos a ver también. Este presupuesto general del Estado, vamos a hablar de la gestión de ingresos y egresos del Estado. Muchas de las veces nos concentramos más los presupuestarios en los gastos. Siempre estamos preocupados en los gastos, cómo asignar, cómo recortar. Y a veces no le damos mucho énfasis al lado del ingreso. Le dejamos del lado del ingreso más a las secretarías de rentas internas o a la parte tributaria de cada una de nuestros gobiernos. Pero yo creo que los compañeros presupuestarios deberíamos estar primero preocupados de los ingresos y luego discutir el lado de los gastos, porque si no el balance siempre puede ser negativo. Este presupuesto, digo, debe estar sujeto al Plan Nacional de Desarrollo y esta vinculación que también la vamos a discutir. El presupuesto general del Estado en el Ecuador no incluye a las entidades de seguridad social, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Digo no incluye porque sus presupuestos no forman parte de, pero sí reciben transferencias de. Muchos de los gobiernos autónomos viven solo de la transferencia del Estado. Algunos
especialmente los grandes, tienen gestión de ingresos por el lado tributario en el sentido del cobro a los ciudadanos. Las empresas públicas también, hay algunas empresas que son rentables y hay unas empresas que viven de las asignaciones del Estado. Hay algunas que se crearon en el gobierno anterior que fueron para corregir ciertos fallos del mercado, porque hay algunas situaciones que las empresas públicas podían proveer de una mejor manera, como una empresa de fármacos y otras cosas que se crearon, pero siempre dependientes de las transferencias del Estado. Aquí está la lámina del ámbito del sector público. En el cuadrado, en el rectángulo más bien, en el rectángulo del lado izquierdo dice el sector público, en las dos de color gris dice sector público no financiero, en la de abajo dice sector público financiero. En el primero, que es del sector público no financiero, vemos del gobierno central, del que se le estaba hablando. En sus derivaciones tiene el gobierno central, donde están todas las secretarías y ministerios, el tema de los gobiernos autónomos, dice gobiernos autónomos centralizados y las instituciones de la seguridad social que reciben transferencias. Las empresas públicas, hay empresas públicas del gobierno y empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. Y luego tenemos las corporaciones públicas y entidades financieras. En esta está el Banco Central del Ecuador, la banca pública y otras instituciones financieras, donde también se encuentran las instituciones del cooperativismo o como se conoce como las entidades cooperativas. Y luego, como en el cuadradito primero donde está el gobierno central, ahí está el presupuesto general del Estado. O sea, si ven, el sector público es tan grande y el presupuesto general del Estado solo maneja un cuadrante. Nosotros, los presupuestarios, nos dedicamos… ¿Dónde está? Nos dedicamos a esta porción de todo el pastel, a ver el gobierno central, cuando el sector público comprende todas las instituciones que se encuentran por este lado. Ahora entrando en materia de planificación, como les decía, ya cuando tenemos la normativa, en nuestro caso es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que sus objetivos es regular la planificación y política pública en todos los niveles de gobierno y la programación presupuestaria del sector público. Una cosa que es importante y que diferencia a la planificación del presupuesto, el presupuesto general del Estado, como les decía, solo compone las entidades del gobierno central y que no incluye empresas, seguridad social y las entidades financieras. Pero la planificación, desde el punto de vista de su estructura, comprende todo el sector público. La planificación es integral. Norma el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Es un principio de sugestión a la planificación y además presupuestos de las entidades que he mencionado. Ejercidos por las entidades a cargo de la Planificación Nacional de Desarrollo y de las Finanzas Públicas. Para eso existe la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Este Sistema Nacional Descentralizado tiene procesos, entidades e instrumentos para coordinar la planificación al desarrollo y también normas, operaciones entre entidades del sector público para gestionar ingresos, gastos y financiamiento relacionado al Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Entonces, un recuadro es del Sistema de Planificación y el otro es del Sistema de Finanzas Públicas. Estos son ejercidos por las entidades a cargo de la planificación. Como decía, tienen procesos y responsabilidades conjuntas y también hay definiciones e instrumentos para su operación. El Plan Nacional de Desarrollo tiene su máxima directriz de política al que se sujeta la programación presupuestaria del sector público. ¿Qué es más importante, la planificación o el presupuesto? Yo diría que las dos. Tiene que haber un sistema organizado de planificación y que este sistema de finanzas públicas se ate a la planificación. Entonces, vamos a ver un poco más adelante la vinculación que debe existir entre ambas. En algunos países manda las finanzas públicas y no la planificación. A mí me ha pasado ver ejercicios en los cuales la Secretaría de Planificación envía el Plan Nacional de Desarrollo, envía el Programa Anual de Inversiones con ciertas obras y montos y Finanzas simplemente va cambiando, entonces va corrigiendo y dice esto más, esto menos, algunos proyectos aparecen, otros desaparecen. Entonces ese tipo de cosas son los que dañan este proceso de vinculación y por eso se genera el divorcio entre la planificación y el presupuesto.
Entonces, algunos de ustedes, si son compañeros de algún planificador, seguramente habrán tenido ciertos roces en su momento, y esto es a lo que le denominamos el divorcio entre la planificación y el presupuesto, cuando no se llegan a entender. Creo que algunos me entenderán esa situación. La programación presupuestaria, la política y la programación fiscal, revisar los ingresos como había mencionado, los presupuestos y la contabilidad, que a veces no le hacen mucho caso, pero es muy importante. En las empresas privadas la contabilidad es tiene mucha preponderancia, en el sector público cada vez menos, porque se convierte en una entidad de registro. O sea, la contabilidad es del registro, pero no se utiliza sus estadísticas para decisión de política pública. La contabilidad es del hecho real, lo que sucedió, y lamentablemente vemos más las proyecciones económicas de lo que vamos a hacer cuando no estamos fijándonos en la verdadera estadística que nace de la contabilidad. El ciclo presupuestario contiene la programación, la formulación, la aprobación, ejecución, evaluación y liquidación presupuestaria. Todos estos procesos los vamos a revisar también. Esta es una lámina que habla del Sistema Nacional de Planificación, que comienza con el Plan Nacional de Desarrollo y todas las entidades que hemos citado anteriormente. Tenemos el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. La base fundamental es la política y la programación fiscal. Ahí, en primer lugar, está puesto los ingresos, el presupuesto, el endeudamiento público, la contabilidad gubernamental y la tesorería, que son fundamentales para tener una política de programación fiscal. Esto del ciclo de la planificación y presupuesto, aquí dice qué situación se presentaba. Entonces, había una diferencia entre la flecha del plan con la flecha del presupuesto, que ustedes pueden ver ahí, y en la mitad hay una brecha, lo que mencionábamos. La brecha es que no nos ponemos de acuerdo en el monto presupuestario que se necesita para cubrir ese plan, y los compañeros de planificación presionan para que ese plan pueda ser ejecutado. Lamentablemente, la disponibilidad presupuestaria no permite que todas las ideas, sueños y planes se puedan realizar. Entonces, para esto necesitamos, como decía, un marco legal que introduce elementos generales de esta vinculación. Más allá de todo lo que podamos decir teóricamente, lo que se necesita para una vinculación plan-presupuesto es la voluntad política. Cuando hay voluntad política del planificador y del financiero a llegar a puntos medios, y también tiene que haber la suficiente autoridad del gobierno central, del presidente o quien haga la parte administrativa en el gobierno, que en el caso del Ecuador se creó una Secretaría de la Administración Pública. Esta secretaría es la que debería dar directrices y disposiciones para que se vayan cumpliendo estos procesos. Definición de dos sistemas nacionales, la fragmentación metodológica que normalmente existe y que sí se puede llegar a una sola. Normalmente hay diferentes lenguajes entre lo estratégico y lo financiero, propósitos y herramientas, cada sistema con sus propias complejidades, distintos ciclos anuales, diferentes prioridades y normas, dificultad de evaluación estratégica de presupuestos por resultados. Esto también del presupuesto por resultados, algunos países nos metimos, digo yo, en la novelería del presupuesto por resultados sin todavía solventar lo anterior. Entonces es importante llegar a fases siguientes, pero como digo, si no hemos superado las primeras, tal vez no sea buena recomendación entrar a fases subsiguientes si no las hemos completado y tener sistemas fuertes de planificación, sistemas fuertes desde el punto de vista fiscal, para una vez habiendo madurado poder entrar a otras etapas como el presupuesto por resultados u otras alternativas de gestión pública. ¿Cómo se consigue esta vinculación? Entonces necesitamos, como decía, un direccionamiento estratégico del presupuesto, recursos asignados para obtener los resultados. Entonces ahí comenzamos a asignarle recursos a los objetivos, a las metas, a los indicadores para poder llegar a esta gestión. La plurianualidad, que también es muy importante. El Plan Nacional de Desarrollo normalmente sí tiene plurianualidad, porque tiene metas a 5 años, a 10, a 15, a 20, y hay otros países más desarrollados que tienen planificación a 50 años, mientras que el presupuesto era de 1 año. Entonces, ¿cómo empatábamos la planificación a largo plazo con un presupuesto de tan corto plazo y de tan corto alcance? Porque poníamos recursos para lo necesario y urgente, y cuando se venían los otros temas vinculados a largo plazo no existía una conexión presupuestaria hacia eso. En el Ecuador se generó ya la plurianualidad de 4 años, se le conoce como la programación cuatrianual. Ya se aprueba el presupuesto presentado por el Ejecutivo hacia la legislación, que es quien lo aprueba, de manera cuatrianual. Entonces ya por lo menos hay un horizonte de 4 años para la aprobación presupuestaria que tiene que vincularse con el Plan Nacional de Desarrollo.
Y ese plan normalmente tiene que estar también vinculado con el plan de gobierno. Entonces, si hay gobiernos que duran 4 o 5 años, por suerte, ahora en el Ecuador cada vez parece que vamos a retroceder a que duren 2, entonces el plan tiene que adecuarse el presupuesto, perdón, tiene que adecuarse a la planificación. La territorialidad, distribución de las intervenciones públicas y su presupuesto, acorde a una planificación territorializada. Las estructuras de catálogos unificados, como mencionamos en la lámina anterior, hay diferentes lenguajes. Si usted le pregunta a un planificador qué es un programa y le pregunta lo mismo al de presupuesto, tienen 2 versiones distintas. No necesariamente es lo mismo, igual que es un proyecto. Para el financiero un proyecto es lo que genera infraestructura o valor agregado. A veces hay actividades que les denominan proyectos y no son proyectos. Entonces hay que llegar a sentarse entre las 2 instituciones y definir una sola metodología y poder definir con el mismo nombre a las mismas cosas. Luego vemos el valor agregado, que es la toma de decisiones eficientes y oportunas. Entrando al ciclo de planificación y presupuesto, vamos a desarrollar esta gráfica, el ciclo plan-presupuesto. Vemos en la parte superior que habla de la planificación, la programación, la presupuestación, la gestión, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Todo esto suena muy bonito, pero cada uno de estos cuadrantes es muy complicado manejarlos y llevarlos al 100% de efectividad. Entonces vamos con la primera, ¿no es cierto? Todos estos tienen que tener sus interrelaciones, por eso estas flechas hacen de que tenga un ciclo, en este caso con las manillas del reloj hacia la derecha. Vemos en el recuadro que hay componentes y actividades, entonces componentes de planificación, programación, presupuestación, gestión, ejecución, como había mencionado, y la evaluación y rendición de cuentas. Y las actividades, integración y consistencia de todos los elementos, mejorar la eficiencia institucional en el desarrollo y ejecución de planes y presupuestos, una sola metodología desde el inicio al fin, y el uso y reuso de los mismos elementos evita redundancia de la información. El recuadro primero de planificación tiene sus componentes y la planificación tiene objetivos, políticas y metas que son vinculadas al Plan Nacional del Desarrollo. En ese momento se denominaba el Plan Nacional del Buen Vivir. Las agendas sectoriales, los objetivos estratégicos, los indicadores, las metas, objetivos específicos y operativos, indicadores y metas, los servicios, los productos, procesos y actividades, programas y proyectos. Todo eso, hasta me cansé de relatar todo porque es tan largo la parte de planificación y a veces el financiero viene y corta todo con una asignación. Entonces, todos los planificadores se mataron haciendo objetivos, indicadores, metas, validando los productos y los servicios. Llega a finanzas y dice, no hay, ching, se acabó. Entonces, ahí deberíamos de entender todo el esfuerzo y trabajo que hacen los planificadores para que nosotros financieros le quitemos de un plumazo toda la asignación que tenía y le decimos con un lindo mensaje que por favor reprograme, porque la asignación es insuficiente. Entonces el planificador regresa con su aspiración que tenía en el ejemplo de 1000 unidades monetarias y regresa con 10 a ver qué puede hacer y reestructurar toda su programación de lo que tenía pensado hacer para salvar el mundo, ¿no? Entonces, ahí viene lo difícil. Entonces, ahí vienen las actividades. Entonces, el inicio del ciclo de la planificación, asegurar la alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, incorporar la visión sectorial, complementar así con los objetivos, indicadores y metas, validar la relación causa y efecto, alinear los elementos operativos, servicios, procesos, programas, proyectos con los resultados e impactos estratégicos. Y va a haber un catálogo de objetivos, indicadores y metas. Y ahí es cuando los planificadores como que se entusiasman y llegan al número N de indicadores. Entonces, para poder llegar a tener un Plan Nacional de Desarrollo, grafican y escriben indicadores imposibles de cumplir en algunos casos y en algunos casos excesivos indicadores. Ustedes han revisado los planes de desarrollo y sus indicadores, es una cosa de locos. Y yo creo que está bien, o sea, no estoy criticando el proceso formal, pero hay que ser también realistas. Yo digo, los planificadores son más soñadores, algunos más desde el punto de vista incluso sociológico, pero los financieros, como somos fríos y parcos, simplemente somos más prácticos al sentido
propio de asignación de recursos, y ahí lamentablemente vienen los problemas. Pero si critico el sistema financiero, también critico el sistema de planificación, porque creo que es importante fijar indicadores en diferentes niveles, los que pueden cumplir inicialmente y luego ir creando la mayor complejidad para la búsqueda del mismo, porque si no nos pasamos cumpliendo indicadores, nos pasamos llenando formas y formatos para indicar que hemos cumplido el indicador. Y a veces con algunos indicadores que uno ni siquiera los entiende. Entonces tienes que poner el denominador y el numerador y entender la lógica para calcular el indicador. Siguiente. Esta planificación institucional obviamente tiene que tener una planificación estratégica. En el Ecuador pasó un fenómeno que la planificación estratégica se la dejó para que la haga la Secretaría de Planificación, y luego la planificación operativa se la dejó para que la hagan las instituciones públicas, cada una de las secretarías y ministerios. Pero se perdió esa vinculación entre ambas, entonces se le delegó a las instituciones que manejan la planificación operativa, pero se perdió un poco el match entre lo estratégico y lo operativo. Entonces es importante no perder esta vinculación. Vemos que hay la descripción y diagnóstico institucional, un análisis situacional, elementos orientadores de la institución, objetivos estratégicos institucionales. Aquí dice estructura de la programación y alineación de los objetivos. Abajo, remarcado en rojo, está los diseños de estrategias, programas y proyectos, la programación plurianual y anual de la política pública. Entonces ahí se ven contrastados los programas con los productos y desde el punto de vista financiero los proyectos y las actividades. Vemos la medición de esta programación. Hay un programa general, un programa estratégico con productos y proyectos. En algún momento cuando comenzamos a trabajar en la vinculación plan-presupuesto, se veía necesario tener planes nacionales o programas nacionales, en el sentido de que era importante tener una estructura a la cual darle seguimiento, porque cuando hay muchos programas es difícil darle seguimiento y valorarlo presupuestariamente. Entonces una recomendación es que tengamos programas nacionales, por dar un ejemplo, Programa Nacional de Seguridad, Programa Nacional de Temas Sociales, Programa Nacional Económico, etcétera, para poderle asignar recursos de esos programas en todas las instituciones y que las instituciones tengan esa estructura programática cargada también a sus presupuestos. Entonces cuando uno tiene esa estructura le puede asignar recursos y tenerle seguimiento también. El programa general dice que son indicadores que aportan al Plan Nacional de Desarrollo, son los programas grandes que tienen indicadores de impacto. Los programas estratégicos son indicadores que aportan a los objetivos estratégicos institucionales y tienen indicadores de resultado. Entonces vemos que hay una diferencia entre el uno que tiene indicadores de impacto y el otro tiene indicadores de resultado. Productos y proyectos que van a las intervenciones públicas presupuestadas e indicadores intermedios. Y vemos las relaciones entre esos, ¿no es cierto? Vemos la matriz de insumo-producto, aquí está insumos, productos, resultados y los impactos que generan cada uno de ellos. Vemos también el marco lógico, aquí pueden haber discusiones conceptuales también. En algún momento cuando comenzamos a hacer la vinculación plan-presupuesto vimos que el marco lógico nos causaba ciertos inconvenientes en su aplicación. Entonces aquí vemos que existe fin, propósito, componentes y actividades. A este nivel los indicadores deben estar dados por el cálculo de brechas e indicadores que aporten a la validación de esa contribución al plan nacional, indicadores sectoriales y a los objetivos estratégicos institucionales. A este nivel los componentes que se alinean a un fin, propósito serán los proyectos de inversión y los indicadores serán de gestión. Al nivel de las actividades serán el macro de actividades de los proyectos, sus indicadores económicos y se medirán eficiencia y eficacia operativa. El otro componente del ciclo de planificación vemos que es la programación. Aquí tenemos agrupaciones presupuestarias de elementos del plan para la asignación de recursos, claves programáticas, fichas técnicas de agrupación presupuestaria y el plan anual de compras. Entonces ya entramos un poco más a la parte operativa de la implementación del plan. Vemos entre lo más importante reducir el tiempo y los costos del proceso de programación de presupuesto institucional. Vamos a ver más adelante cómo se construye un presupuesto basado en la planificación y el presupuesto y la vinculación de los mismos. La siguiente fase es la presupuestación. Entonces se presenta un anteproyecto de presupuesto, las asignaciones de gasto aprobado por agrupaciones técnicas, hay un plan anual
comprometido, un plan anual de operaciones y plan anual de compras, ¿no es cierto? Esto ya desde el punto de vista más de la construcción institucional. Hay mecanismos de análisis y negociación a través de escenarios entre el Ministerio de Finanzas y la Asamblea Nacional. En algún momento se creó o se generó la propuesta de crear oficinas técnicas de presupuesto en las asambleas nacionales. Había una iniciativa del BID que nos compartieron algunas autoridades en ese tiempo de los ministerios de finanzas, que era tener dentro de la asamblea una oficina técnica de presupuesto, un poco para traducir lo presupuestario a los asambleístas, y lo digo en buena manera, porque muchos asambleístas no entendían la lógica financiera y la presupuestación, y el rato de la aprobación en las áreas legislativas tenía mucha complejidad de hacerlo. Mecanismos también para analizar, determinar y asignar recursos de manera transversal a las agrupaciones técnicas y sus elementos. Dice congelación del Plan Nacional y compromiso institucional a los objetivos, indicadores y metas determinadas, así como el uso responsable de los recursos asignados. Esto también es un tema muy importante y que se puede vincular al tema de calidad de gasto. Muchos de sus instituciones deben también tener oficinas de calidad de gasto. Nosotros también la tuvimos en algún momento, se creó con mucha fuerza, pero luego se va diluyendo por la falta de apoyo político. Cuando uno le comienza a entrar con lupa a los ministros, ya uno cambia de cara, ¿no? Entonces, cuando uno entra como oficina de calidad de gasto, donde la ministra de Salud, le decimos que vamos a costear sus servicios, que cuánto se gasta en un hospital y otro, y que vamos a comparar esos gastos. Al principio sí, mesa con bocaditos, y luego seguramente ya la puerta está cerrada, porque le estamos buscando la quinta pata al gato, ¿no es cierto? Este tema del seguimiento es muy, muy importante. El área de seguimiento tendría que ser una de las más importantes en las instituciones, pero le pregunto a ustedes, ¿es la más importante de sus instituciones? Seguramente no, porque el tema de seguimiento es la retroalimentación de lo que pasa. Entonces, si uno hace un ejercicio presupuestario de un año, al final o al inicio del siguiente debería haber una retroalimentación, qué se hizo, qué no se hizo, se cumplió con el plan, con los objetivos, con los indicadores y sacar todas las diferencias, que es un poco el balance del seguimiento a la ejecución presupuestaria. Entonces, darse cuenta de que si dijimos que íbamos a asignar un valor, cuánto realmente se asignó y qué metas lo conseguimos. Y ahí hay muchas deficiencias, porque hubo un momento en el Ecuador que se generó una instrucción desde la Presidencia de la República que decía que el presupuesto se tiene que ejecutar en el 8.33% mensual. Quiere decir la 12ª parte en cada mes. Entonces había una presión muy fuerte en esa época, año 2014-2013, había suficientes recursos. Entonces había orden de que eso se ejecute, obviamente para generar satisfacción en la sociedad, pero lamentablemente las instituciones públicas no tuvieron toda la capacidad para poder cumplir el plan, porque lo que había que hacer es que meterle leña a la locomotora para que lo que esté planificado se haga con los recursos asignados. Lo que hicieron muchos financieros es comprar cosas innecesarias, vehículos, computadoras, escritorios, embodegaban papel que se coge para las impresoras, se embodegaban porque había que comprar para cumplir el indicador. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Cumplir el indicador. Totalmente desarticulado. El objetivo no era ese, el objetivo era darle cumplimiento al plan. Y si no se llegaba a cumplir, ¿por qué? Muchas de las veces el culpable es del financiero, que ¿por qué no paga? ¿Por qué no paga? ¿Por qué no paga? ¿Por qué no ejecuta? Porque los otros compañeros no le pasan los procesos, porque el financiero no es quien hace los procesos, son las partes agregadoras de valor. Entonces el agregador de valor levanta el proceso y llega a una generación del pago. Entonces el financiero en su desesperación, porque ¿a quién le medían el porcentaje de ejecución? Al financiero y no al gestor. Entonces lamentablemente se dieron compras innecesarias para poder ejecutar el presupuesto. Esto no hubiese pasado si hubiera habido una buena fase de monitoreo, de seguimiento y de evaluación constante, porque lamentablemente la evaluación llega, si es que llega, a final del año. Debería haber una evaluación continua para poder hacer ciertas rectificaciones. Pero ¿quién le va a golpear la puerta al subsecretario de Presupuestos? Decirle, disculpe señor, está gastando mal, está comprando cosas innecesarias. Esas cosas lamentablemente son complejas instaurar en nuestras instituciones, deberían ser obligatorias porque son recursos que no son de los funcionarios, son recursos de la sociedad. Avancemos. Al final, la evaluación y la rendición de cuentas, es importante rendir cuentas a la sociedad y a nuestros mandantes de lo que hemos hecho con los recursos que nos han dado. Este es todo el ciclo de planificación y presupuesto y las interrelaciones
desde el punto de vista, como hablábamos, plurianual. Aquí hablamos del ciclo del tiempo, de cada una de las fases mencionadas, y la última línea es la retroalimentación de todos estos procesos. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos en esta planificación versus presupuesto o la vinculación de la misma? Tener simplicidad, hacer las cosas de manera más objetiva y práctica, hacer que esto sea un solo sistema para planificación, programación y gestión de planes y presupuestos basados en los planes y no al revés, lo que mencionábamos. Debería ejecutarse el presupuesto en función de lo que se planificó, y si hay diferencias, poderlas ajustar entre ambos, y que no el financiero o el presupuestario sea quien decida lo que se hace y lo que se deja de hacer. Reducir o eliminar el uso de archivos como principales herramientas de programación de presupuesto, o sea, hacer un poco más tecnológico el tema. Adoptar el lenguaje de mejores prácticas, minimizar la duplicación de información en diferentes sistemas, y a su vez optimizar el tiempo requerido y calidad de la misma. Optimizar el tiempo y esfuerzo dedicado a la generación y el análisis de presupuestos planificados y ejecutados, y validación y alertas oportunas, como habíamos mencionado. El Código de Planificación y Finanzas Públicas tiene sus ciertas particularidades. El presupuesto del Ecuador comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, y hay ciertas fechas para la presentación de las mismas en la Asamblea o en el Congreso, como se denomina. Y las etapas que ya las hemos mencionado, como son la programación presupuestaria, la formulación, que es la generación de este ejercicio llamado presupuesto, la aprobación por parte de la legislatura, la ejecución, que es la fase sustantiva, es donde se realizan las compras, compromisos, gastos, etcétera, el seguimiento y la evaluación, y la clausura y liquidación, que se realiza a finalizar el año. Cada una de estas tiene la normativa atada al sistema de administración financiera. Los programas, como mencionaba, son anuales y tienen que incorporarse en el presupuesto sobre objetivos, metas y planificación. La formulación es cuando ya las instituciones envían su proyecto de presupuesto y es aprobado por la legislatura. La ejecución presupuestaria, que es la parte sustantiva del proceso de presupuestación, es la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto. La programación de la ejecución, proyección de la distribución temporal en un ejercicio fiscal, la programación financiera del gasto, compromisos y devengos. Compromisos cuando uno firma un contrato, y devengos cuando hace el uso del gasto o se materializa, ¿no es cierto? La programación cuatrienal que había mencionado, y también hay una programación mensual, y las reformas o modificaciones que se tengan que hacer. En algunos países el presupuesto es ley y la modificación del mismo es bastante complejo. Tiene que el Ejecutivo, a través de su Ministerio de Finanzas, pedir ciertas autorizaciones a la legislatura para que lo pueda aprobar. En el caso del Ecuador se hizo una reforma en la Constitución, por lo cual le permite un límite inicialmente de hasta el 5% del monto total del presupuesto, se podía hacer modificaciones. Luego, en el gobierno anterior se cambió al 10%, entonces del margen del 10%, el Ministerio de Finanzas podía asignar para arriba o para abajo sin ninguna autorización de la legislatura, lo cual fue bastante bueno para poder hacer el ejercicio de ejecución presupuestaria. Y la evaluación, que es la etapa que ya habíamos mencionado. La clausura y la liquidación. Hasta ahí la primera parte. Ahora viene la parte divertida, la parte política. Entonces hemos hablado un poco del tema formal, del deber ser, de la planificación y todo lo que quisiéramos que se llegue a dar. Pero ¿cómo se llega a dar si no hay la voluntad política? Entonces aquí viene el poder del gobernante. Entonces todos los técnicos, lo que hemos estudiado en la universidad y todo, estuvo en la parte anterior. Ahora viene la parte política. Entonces, ¿cómo hacer realidad los planes y proyectos que obviamente el gobernante los plasma en su plan nacional de desarrollo y en su plan de gobierno? Entonces, cuando entiendo yo, porque no he sido nunca electo presidente, pero me imagino que habrá asesores que le dicen cuál va a ser su plan de gobierno, y eso tiene que atarse con la planificación nacional y llegarlo a hacer realidad. Entonces, para poderlo hacer realidad, y esta vinculación de la planificación, lo financiero, lo presupuestario, lo económico, tiene que tener una voluntad política. Ahora les cuento un poco qué pasó en el Ecuador y un poco en resumen por qué estuvimos 10 días sitiados por todo lo que pasó. El gobierno actual
uno de sus, creo, primeros problemas que tuvo es que anuló lo que les comenté de la planificación, y ya no hay. Todo esto era el deber ser. Entonces, se emitió un decreto ejecutivo que anuló de cierta manera a la Secretaría Anual de Planificación y le creó en una nueva institución que se llama Planifica Ecuador. Se la redujo a la mínima expresión. No sé por sugerencia de quién, pero ese fue un poco lo que se hizo. Entonces, la planificación se redujo al mínimo nivel. Quiere decir que ahora predomina la parte financiera. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas se superpuso a la Secretaría Nacional de Planificación. Entonces, quien decide lo que se hace o no es el Ministerio de Economía y Finanzas, con su sector económico, que es el Banco Central y las otras entidades relacionadas, el Servicio de Rentas Internas, entre otros. Hay que saber cuáles son las prioridades políticas. Entonces, claro, normalmente cuando uno gana las elecciones, gana porque el voto popular lo decidió. Entonces, se supone que uno debería hacer lo que ofreció parado en un estrado similar a este, diciendo voy a dar educación, salud, seguridad, bienestar social y todo eso. Eso debería estar plasmado en el plan y en su planificación. Por eso la pregunta aquí es, ¿a quién sirve el gobierno? ¿Quién votó por él o quién financió su campaña? Entonces ahí vienen los temas complicados. Entonces ahí vamos a entrar a una situación compleja. Vemos que los gobiernos entraron con una aceptación, por ejemplo, el presidente actual entró con cerca del 70% de aceptación. 2 años después está bordeando el 10% de aceptación, por las decisiones, entiendo que algunas no muy acertadas. Se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario basado en el artículo 4 y se hizo una revisión de los subsidios. El Ecuador es un país petrolero todavía, con una producción no tan alta como quisiéramos, menor a nuestro vecino Venezuela, pero, perdón, sí. Entonces se hizo una revisión agresiva de los subsidios. ¿Por qué explotó el tema político en el Ecuador? Por este decreto ejecutivo famoso, el 883, que incluso en la CNN también mencionaban, ya se sabían el número de memoria. Es el tema de que abruptamente se cambió el valor del combustible, especialmente el diésel, que es quien transporta a todos los productos, porque son los camiones grandes los que lo consumen, de un valor aproximado de $1, lo subió a 2.37. Entonces hubo un incremento de más del 100%. Eso desencadenó en una primera protesta social desde el punto de vista de los transportistas y luego fue adoptada seguramente con fines políticos también con otras organizaciones, y lo más fuerte fue el tema indígena, que fue lo que colapsó la situación política del país. Ahora, lamentablemente, se dio un retroceso y se derogó ese decreto ejecutivo, pero es temporal, digo yo, porque en algún momento va a tener que tomar la medida, si no, no podría cumplir sus compromisos con el Fondo Monetario. Se planteó también una flexibilización laboral. Un ejemplo, por ejemplo, los servidores públicos teníamos 30 días de vacaciones al año, de un plumazo decidieron que ya no sean 30 sino 15 para igualar al sector privado, lo cual fue totalmente igual que el susto de la compañera, igualito. Entonces, fue algo que no ha sido aprobado todavía, porque una propuesta laboral tiene que pasar por la legislatura y eso todavía no está, todavía igual está retrocedido, todas las medidas fueron retrocedidas. A cambio, se hizo una reducción desde el punto de vista productivo para tratar de mejorar el tema de exportación de productos, y también se quitaron algunos aranceles a la importación, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto. Entonces, ahí viene la pregunta de cuáles son las prioridades en la asignación de recursos. Sigamos. Les muestro rápidamente unos pocos indicadores desde el punto de vista de la economía del Ecuador. Tenemos una inflación promedio del 1.38, el Ecuador, les recuerdo, es un país que está dolarizado, entonces tiene una inflación bastante moderada. El crecimiento real proyectado era del 1%, pero ahora estamos en una cifra menor, ya publicada también por el Fondo Monetario, se espera un crecimiento menor al 1%. Tenemos un PIB nominal de aproximadamente 104.000 millones de dólares, un porcentaje discutido, aquí hay un tema de cómo se calcula el porcentaje del ratio de deuda PIB, está aproximado al 45%, el Ecuador tiene una limitante constitucional que dice que no puede pasarse del 40%. Fue un error, creo yo, poner un límite en la Constitución, porque a la final
es un cuello, es digamos un ajuste muy fuerte que se hizo el mismo gobierno. El gobierno anterior fue quien puso en la Constitución que no se debería superar el 40% de endeudamiento y fue el mismo el que tuvo que pasarse de este porcentaje, y ahí se aplicó lo que vamos a ver más adelante de cómo se calcula el deuda PIB. ¿Es la deuda consolidada o la deuda agregada? ¿Incluye la deuda interna o no? Y ese tipo de cosas para tener un indicador favorable. En ese tiempo se decía que bordeábamos el 40%, el gobierno actual dijo que se había superado el 60%, pero él mismo tuvo que aceptar que estaba cerca del 40% para presentar las cifras al fondo. El precio de exportación del petróleo aprobado en Proforma fue de $50, precio de petróleo ecuatoriano. El WTI actualmente está entre 55 aproximadamente. El volumen de exportación son 139.000 millones de barriles. Y el volumen de importación de derivados, que aquí está el problema que es todavía muy fuerte, la importación de derivados, porque el Ecuador no puede solamente, por su propia cuenta producir derivados con su refinería, sino que tiene que importar un valor importante de derivados. Aquí el top 10 de la deuda versus PIB, nuestros amigos argentinos nos ganan, tienen un margen del 41% de deuda. Esta cifra es de la CEPAL. Ustedes podrán discutir internamente si es más o si es menos. Luego está El Salvador con el 33%, Ecuador con el 32%, y me van a decir, pero en el anterior decías que era el 45%, y aquí viene la discusión entre si es deuda agregada o consolidada. La que está aquí es deuda externa. Entonces el porcentaje de deuda externa versus PIB, lo que no incluye la deuda pública local, ¿no es cierto? Porque muchos de los países le debemos a la Seguridad Social, al Banco Central u otros, que eso en esta información no se presenta. Luego vienen nuestros amigos de Panamá, Uruguay, Colombia, Brasil, México, Perú y Chile. Entonces ahí vemos un poco los países que tenemos una importante deuda, pero ahí también viene una pregunta. ¿Es muy grave el hecho de tener una deuda versus PIB de este tamaño? Los países europeos en algunos casos superan el 100% de la relación deuda-PIB. Entonces no es bueno ni malo, depende para qué me endeude, si usted bien los recursos. Entonces yo puedo tener el 100% de deuda, pero puedo estar con una inversión pública inmensa, boyante, creciente, entonces tal vez ahí no es malo. Lo malo es cuando tengo deuda que sirve solo para pagar deuda y generan más intereses. En el caso de Brasil, por ejemplo, tiene intereses bastante altos y que le da un servicio de la deuda bastante caro. Lo mismo le pasa al Ecuador, y aquí también se puede discutir el tema del costo de esta deuda. El costo de la deuda depende de qué país eres y con qué cara te presentas ante los organismos internacionales. Entonces hay países que se presentan más bonitos y su interés obviamente es más bajo, y hay otros países que no tenemos tan bonita la cara porque hemos cometido ciertos errores ante esos organismos internacionales. En el caso del Ecuador, recordemos que en el año 2009 hizo un default de deuda y por esa razón tenemos un castigo agregado adicional, más allá de cualquier otro indicador positivo. El que es como cuando uno va al banco, ¿no? Entonces mientras tú pagas, eres una belleza de individuo. Te dan tarjeta VIP, te dejan pasar al aeropuerto, todo lo que quieras. Dejas de pagar un mes y te fregaste, porque ya no te ven con la misma cara. Entonces para la siguiente, cada vez que te prestan más caro. Es igualito, pero en el ámbito internacional y desde el punto de vista más grande. El resultado global, que es el déficit, el famoso déficit, que también es otra cosa. ¿Es bueno o malo tener déficit? Depende igual. O sea, igual que la deuda, el déficit depende de para qué estoy usando este financiamiento. Esta gráfica muestra cuáles han sido los porcentajes de déficit en los últimos años. Estaba en una posición decreciente hasta el 2018, que muestra la gráfica, se proyectaba un 3.9% del déficit. Ahora en el año 2019 bordea el 5 y 6% del mismo. ¿Qué debemos hacer? Entonces, un poco sugerencias y críticas al mismo desde el punto de vista presupuestario y financiero. Como dije al inicio de mi intervención, los presupuestarios deberíamos fijarnos más en los ingresos. O sea, primero dediquémonos a los ingresos y luego no se preocupen mucho del gasto, que viene solito. Es como en la casa. Entonces, cuando uno hace su presupuesto familiar, entonces quiere mejorar el ingreso, tratar de tener un ingreso extra, adicional. En nuestro país le decimos unas chauchas, que quiere decir alguna cosita que pueda llegar después. Porque del gasto no hay que preocuparse, los hijos se encargan y la esposa también se encarga de que eso llegue por su propia cuenta con una dinámica creciente e inercial. Entonces, por eso les digo, compañeros, preocúpense del ingreso. El ingreso es lo más importante. En el caso ecuatoriano, en el gobierno pasado,
se hizo una reforma importante desde el punto de vista tributario. Se comenzó a recaudar mucho más. Los ingresos en el año 2008 bordeaban los 6.000 millones de dólares en el ámbito tributario y hoy bordean los 16.000 millones de dólares. Entonces hubo una triplicación aproximadamente de ingresos tributarios. Pero estos ingresos tributarios son muy delicados de su manejo. Hay que tener muchas precauciones, porque cuando comenzamos a hacer exenciones de impuestos, lo que estamos haciendo es tener menos ingresos. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde vamos a hacer una exención tributaria. Recuerdo una intervención del presidente mexicano que entiendo que borró todo el tema de las exenciones y comenzó a ver a quién sí le doy y a quién no le doy y qué resultados me da. Porque es un poco la promoción de que hay que quitar aranceles e impuestos para que venga la inversión privada. Entonces quitamos impuesto a la renta, hacemos concesiones de 10, 15, 20 años para que vengan las inversiones. En el mejor de los casos, viene. Ha pasado países como República Dominicana que hubo un boom turístico, entraron todas las cadenas, pero con ciertas exenciones tributarias de no pago de impuestos. Entonces, si bien es cierto, llegó la inversión, ¿pero qué le dejó al país? Esa es una pregunta que los dominicanos tendrán que responder. Pero es muy importante el hecho de que si yo hago una concesión, tiene que venir atada a un producto, a un resultado que ellos privados no me tengan que dar a mí como público, porque de lo demás estaría regalando el dinero. Y hay un término importante en el lado del ingreso, que es contradictorio, pero se llama gasto tributario. O sea, el ingreso habla de cuánto voy a recibir, pero el gasto tributario es lo que voy a dejar de recibir. Debería llamarse el no ingreso. El gasto tributario para mí es el no ingreso. ¿Cuántos de ustedes han analizado su gasto tributario en su país? ¿Cuántos de los presupuestarios han hecho una radiografía del gasto tributario? ¿A quién le estoy concediendo, a quién le estoy regalando el dinero del pueblo en este caso? Porque resulta que hay muchos incentivos al agro, a la producción, a la exportación. Se deja de cobrar ingresos que deberían hacerlo, pero lamentablemente esos ingresos, al haber esa exoneración, no llegan y tampoco en muchos de los casos llegan el producto ofrecido, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con el gasto tributario, que a veces, y vamos a ver en un ratito más del lado del gasto. El lado del gasto es el cuestionado, ¿no es cierto? Ahí está la corrupción, en el lado del gasto está las inversiones, la contratación pública, que se ha hecho mal, etcétera. ¿Y quién audita el lado del ingreso? ¿Quién audita los regalos dados a la parte privada? O sea, ¿dónde está la corrupción del lado del ingreso? Nadie lo ve, nadie lo audita, nadie lo revisa. Entonces creo que ahí hay una muy buena fuente de estudio y análisis que podría ser incluso la CIP acerca del gasto tributario. Otro de los ingresos es el financiamiento público, que es la deuda y el déficit que hablábamos, que en el caso del Ecuador para el año 2018 estaba cerca de los 8.000 millones, entonces casi la mitad de lo que son los ingresos tributarios. Tenemos una necesidad importante de financiamiento. Tenemos las transferencias y donaciones, que en el lado del ingreso es de 3.000 millones, y tenemos también el tema petrolero, que es lo que completa el presupuesto por el lado del ingreso. Entonces hasta ahí los ingresos. Ahora vamos a los gastos. Normalmente los financieros y presupuestarios nos pasamos todo el año pensando los gastos. O sea, la mayor parte del tiempo nos pasamos pensando en el gasto. ¿Y dónde está el gasto? Hay cosas que ya yo como fui presupuestario también, ya le hacemos la radiografía, le damos la vuelta, le revisamos, le sumamos, le quitamos y ya no hay dónde. O sea, lamentablemente el gasto tiene ciertas rigideces que son muy difíciles de hacer ahorros, y los ahorros no son muy importantes. Por eso yo recomiendo que nos fijemos más en el lado del ingreso. Los gastos en personal, como ven ahí, está cerca del 28%, tenemos los bienes y servicios de consumo, donde está todo el gasto que hace que la gestión pública se pueda llevar a cabo, con el 17%, las transferencias y donaciones, que es justamente lo que se transfiere a la seguridad social, se transfiere al bono de desarrollo humano, que en muchos de los países todavía existe, y las transferencias a las entidades autónomas descentralizadas, prefecturas, municipios y otras más, que son montos bastante importantes. Los gastos financieros, que son los intereses de la deuda, que obviamente son obligatorios y no podemos dejarlos de hacer. Luego vienen los servicios para inversión, todo el plan anual de inversiones, y eso es del presupuesto. Entonces, ¿dónde podemos hacer las reducciones? Entonces, comenzamos a sacrificar cosas importantes. Entonces, por ejemplo, no podemos dejar de pagar a los jubilados sus pensiones. En el caso del Ecuador, que yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo, casi me cuesta el puesto en el año 2010, cuando se me pronuncié indicando de que el Estado no debería financiar a la seguridad social, porque un seguro desde el punto de vista privado cobra una prima y presta un servicio. En el caso del Ecuador se generó una ley que
decía que hay una contribución voluntaria, entre comillas, del 40% de las pensiones. Entonces, el 40% de las pensiones, sea el año que sea, el Estado tiene que entregarle a la Seguridad Social. Había años que fue superavitario la Seguridad Social y aún así el gobierno tenía que entregarle ese 40%, que es muy fuerte para la carga del presupuesto. Igual son las asignaciones de los gobiernos autónomos, son cosas que uno no puede dejar de hacer porque son obligatorias. Y comenzamos a darle a los bienes y servicios de consumo. Ahí comenzamos a hacer los ahorros, calidad de gasto, estimación de los servicios, costeo de las competencias, todo digamos que nos sacrificamos o nos dedicamos a un punto de vista muy pequeño. Como ustedes ven, del presupuesto, este es el lugar donde más nos dedicamos a la calidad del gasto. Aquí, porque los gastos en personal es complicado hacer reducciones. La amortización de la deuda, creo que no nos van a querer mucho si lo hacemos, una reducción. Y las otras cuentas, como hemos visto, son gastos financieros y transferencias. Entonces, el otro punto de recorte normalmente es del gasto de inversión. Entonces, el Ecuador tuvo una inversión importante en los últimos años y ahora se está sacrificando la misma. Entonces, de tener gastos de inversión superiores a los 8.000 millones, ahora estamos cercanos a los 2.000 millones de dólares. Entonces, hubo una reducción muy, muy importante que hace que el crecimiento económico también se vea afectado. Si queremos hacer reducción de personal, que es lo que pasó en el Ecuador, nos damos cuenta que la mayor cantidad de personas trabajan en los sectores difíciles de reducir. ¿Cómo hacemos reducción? En la Defensa Nacional, asuntos internos es la policía, jurisdiccional son los jueces, educación es del 37% y salud del 17%. Quiere decir que el pastelito que podemos cogernos es del 12%, pero ahí están todos los ministerios, todas las secretarías de Estado. Entonces la reducción se vuelve complicada. El hacer recortes en los salarios de los policías, de los militares, de los médicos y los educadores es muy complejo y socialmente también inapropiado. Por eso la reforma que se presentó en estos días incluía la reducción del 20% de los contratos ocasionales, o sea, se les iba a recortar un 20% en su remuneración, el quitar los 15 días de vacaciones a los servidores públicos, que no incluía médicos, profesores, policías ni militares. Entonces, ¿a qué se estaba afectando? Al 12%. Entonces, esas medidas, como digo, son puchitos comparados a lo que se puede recaudar, y más que todo, se tiene que hacer un análisis político de la afectación que va a haber. Como se hizo cinta vez, pienso yo, no estuve en ese momento en la decisión, la discusión era un poco quitar los subsidios, subir el IVA o cobrarles a los que más tienen. Entonces, por eso la pregunta que puse en la lámina anterior, ¿a quién le responde el gobierno? ¿A quién tiene que rendirle cuentas? Y para esto es complicado el hecho del ejercicio de la presupuestación. Entonces ya hablamos de la planificación, ahora hablemos de la presupuestación. Entonces, el gobernante, bueno, hay algunos gobernantes que sí se sientan con su ministro de Finanzas y planifican el presupuesto. Hay unos que sí, hay otros que no. Hay otros que el ministro de Finanzas les presenta el presupuesto, va al Ejecutivo, revisan y se aprueba. Hay otros que tienen discusiones mucho más extensas y airadas para llegar a una composición del presupuesto, pero básicamente lo que se hace es que la presidencia de la República debería tener un plan de gobierno. Digo debería porque algunos tienen un librito muy bonito, pero no lo revisan muy atentamente de qué es lo que ofrecieron al pueblo. La Secretaría de Planificación tiene su Plan Nacional de Desarrollo que tiene que estar vinculado a este plan de gobierno, y por otro lado las entidades como el Banco Central tienen que definir los escenarios macroeconómicos conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Este Ministerio de Finanzas tiene que definir políticas macroeconómicas, presupuestaria y de deuda pública. Luego aparecen otras instituciones vinculadas, que son el Servicio de Rentas Internas, la aduana y las entidades petroleras, para definir los posibles ingresos, que era lo importante que mencioné también en mi intervención. Luego, con esto se define cuál es la política fiscal, qué es lo que van a hacer. Se da directrices, los techos, y ahí es donde viene esta discusión o negociación entre la planificación, el presupuesto y luego con la legislatura. Y también hay unas reuniones previas en algunos países con los gabinetes de ministros para decirle te voy a subir, te voy a quitar y a quién le vamos a dar preferencia. Y luego viene ya la parte operativa. La institución tiene que planificar desde el punto de vista anual y plurianual con sus proyectos y actividades, se convierte en el plan anual de inversiones y
se formula la proforma presupuestaria de inversión y luego se realiza también con la parte de gasto permanente que ya lo habíamos visto y se consolida la proforma. En algún momento en el gobierno pasado se comenzó a revisar los planes de inversión uno por uno, cada uno de los proyectos, qué se iba a hacer, qué carreteras iban a hacer, hospitales, escuelas, etcétera, para poder construir el plan anual de inversiones. Luego se generan estos escenarios para poder cuadrar tanto los ingresos como los gastos y ver cuál es el déficit y cómo se va a financiar. Planificar la deuda. ¿Con quién me voy a endeudar? También es un tema muy importante. Me voy a endeudar con gobiernos amigos, me voy a endeudar con organismos no tan amigos, pero que nos pueden prestar en ciertas circunstancias. Ahí es un poco ya la parte política de a dónde queremos llegar y con quién queremos trabajar. Y al final tenemos el documento que ustedes conocen, que algunos ya lo han terminado, que se llama Proforma Presupuestaria. Entonces entregamos el documento, un poco viendo así, para que no explote, y se entrega a la legislatura para que lo discuta y luego se apruebe y todos lo conozcan, ¿no es cierto? A algunos les pasará que ya cuando presentan en la legislatura se acuerdan de qué se olvidaron. Faltó esto, faltó este otro, pero ya se presentó. Siguiendo, esto es un poco la discusión de dónde poner énfasis a los gastos, ¿no es cierto?, y a los ingresos. Este es una cuenta ahorro, inversión, financiamiento, donde se muestran los mismos componentes que vimos hace un momento. Están los ingresos permanentes, los ingresos no permanentes, los gastos permanentes, los gastos no permanentes, y ahí sale un resultado primario y un resultado total. Esto es sobre la línea. He puesto esta lámina un poco para indicar dónde podríamos encontrar nuevos impuestos. Encontrar nuevos ingresos. Tendríamos que subir impuestos, esa es la alternativa. Tendríamos que hacerlo con impuestos directos o indirectos, que es mejor gravar a todos los ciudadanos o gravar solo a una porción de ellos. Aquí vienen las discusiones de política pública, lo que los gobernantes tienen que tomar las decisiones con nuestras recomendaciones. Entonces uno como autoridad financiera tiene que decirle, tenemos esta stock de propuestas. Entonces, ¿qué te parece? Subimos el IVA, 2-3 puntos, tenemos con cada punto $500 millones. ¿Te gusta o no te gusta? Tenemos que grabarle impuesto a la renta a los que más tienen, les gusta o no les gusta, y así como que vamos armando un rompecabezas. Y ahí está realmente la decisión de política pública. ¿Qué podemos hacer para tener mayores ingresos? Tasas y contribuciones, ventas de bienes y servicios. Estuvo de moda hace un momento también en el Ecuador la discusión de vender los activos públicos o de concesionarlos, las famosas APPs. Y digo famosas porque hay de las APPs buenas y de las APP malas. Entonces hay que tener mucho también pie sobre la tierra. Los compañeros de Guatemala están trabajando en esos procesos. Hay que tener cuidado porque hay de las buenas y de las malas. Hay gente que nos propone cosas inverosímiles que nos van a hacer casi el tren del futuro en nuestros países. Yo creo que primero comencemos con temas más reales, por lo menos mejoremos el servicio público de transporte antes de pensar en cosas que se generan en otros países más desarrollados, pero eso es lo que nos venden. ¿Y cuál es el problema de las APPs? Un poco la crítica constructiva, no porque no tenga afinidad con el tema, es que muchas de las veces la APP, la asociación público-privada, le buscan al público solamente para que haga el balance con las pérdidas del privado. Entonces resulta que ¿por qué no concesión cuando eso hacíamos en los 80s y los 90s? Venía el privado, ponía la plata, cobraba el servicio y se iba, con su ganancia y listo. La APP, el beneficio es de que hay un resultado neto que hace que si es que falla el negocio, el público es el que tiene que compensar. Esa es la famosa APP. Entonces el público tiene que decir, te pongo tanto, y con eso el privado dice, bueno, muchas gracias, no he perdido y me voy. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, como digo, de las buenas y de las malas. Y los otros ingresos desde el punto de vista no permanente, en los países que tenemos algunos commodities, como el caso del Ecuador que tiene el petróleo, es un ingreso importante, pero no suficiente. En algún momento el Ecuador tuvo cerca del 50% de su ingreso total era el petróleo, ahora apenas es el 10%, de un presupuesto de cerca de 30.000 millones, 3.000 millones son petróleo, entonces es el 10% que no satisface las necesidades que tiene el país. En el gasto ya hemos discutido, ¿qué hacemos? ¿Dónde optimizamos? ¿Dónde quitamos? ¿Dónde ponemos? También es la discusión de política pública que la tenemos que hacer los responsables del presupuesto de la planificación con nuestros gobernantes. El tema que me pidieron era la vinculación entre la planificación, la economía y las decisiones de política pública para el desarrollo. Está en esta lámina. Es solamente de coger, digo solamente sin ser despectivo, pero es tomar este listado de cosas y tomar las mejores decisiones, que las vamos a ver en unas pequeñas recomendaciones que me he permitido
sugerir. Aquí bajo la línea vemos también el financiamiento público. Es muy difícil, como decía, tratar de ajustar el tema de amortización, tal vez trabajar en un perfeccionamiento de la deuda, mejorar plazos, mejorar tasas, pero lamentablemente somos países que tenemos una tasa de cobro de la deuda muy alta, cuando en países como España o Europa hablamos de un dígito de 1%, 2%, en algunos, incluso alguna vez que estuve por Madrid y hablaban de las tasas negativas, y cómo es posible que a países de nuestra región, que somos los más pobres, los que tenemos mayor distorsiones de clases, nos cobren el 8 y el 10% en algunos casos de intereses de la deuda. Creo que ahí está el verdadero mal de la administración financiera internacional y privada especialmente. Y luego tenemos el resultado total, que es el conocido déficit. Esta es una programación presupuestaria plurianual. Le puse solamente para que en algún momento se hizo una proyección del presupuesto de lo que iba a pasar en los próximos años. Esto se hizo en el 2015 y si ustedes ven en el 2018, los que alcancen a ver, se veía que el ingreso petrolero iba a subir a 6.000 millones y lo que vemos es que solamente tiene 3.000 millones. Entonces en la proyección muchas veces somos demasiado optimistas. Entonces cuando hacemos la programación plurianual se establecen objetivos a mediano plazo, 4 años normalmente, se dice que vamos a crecer en el 1, 2, 3, 4%, que las recaudaciones tributarias van a subir de tanto porcentaje, que el tema de los commodities se van a crecer en esas dimensiones, que se van a hacer reducciones de gastos en personal y otros. Yo creo que hay que hacer unas proyecciones mucho más realistas. A veces los economistas son parecidos a los planificadores, sueñan muy bonito y por eso los financieros somos más, nos toca ser reales y prácticos y soñar un poco menos. Recomendaciones breves, estoy por terminar mi presentación. Las medidas de política para enfrentar la crisis, sugerencias en la parte de política fiscal, buscar, como digo, el aumento de ingresos fiscales, el incremento del gasto social, obviamente también basado en inversión pública. En el tema de comercio exterior, la política arancelaria, fortalecimiento de la integración regional. Voy a verla, no se ve muy bien, pero son acciones de política fiscal que se deben realizar. Las medidas para enfrentar la crisis, hay líneas de acción desde el sector fiscal, optimización de los recursos públicos, reducción de gastos priorizando la calidad del mismo, gestión de transparencia en las finanzas públicas, búsqueda de financiamiento con mejores costos del presupuesto, líneas de acción en el sector externo, financiamiento y diversificación de exportaciones, medidas de reactivación productiva. En algún momento se generaron salvaguardias de balanza de pagos para reducir las importaciones, aumentar las exportaciones y evitar la salida de divisas. Recordarles nuevamente que Ecuador es un país dolarizado y un poco para que la dolarización se mantenga desde el punto de vista más básico es que entren más dólares de los que salen. Por eso en algún momento se puso este tema de salvaguardia de balanza de pagos, que era poner un arancel para que no salgan las divisas. Ahora hay una decisión de eliminar el impuesto a salida de divisas, media contradictoria, pero eso es lo que se ha realizado. Líneas de acción del sector financiero y crediticio. Hay, como decía, un impuesto al stock de activos en el exterior, tratar de que los dineros no se vayan a cuentas offshore. Se trabajó mucho en el factoring nacional e internacional, que es el poder tener flujos previos a la venta de activos o a la venta de, por ejemplo, petróleo o otras exportaciones, teniendo dinero fresco para poder manejar la gestión pública, tener un fondo de garantía para la pequeña y mediana empresa, seguro agrícola, etcétera, de otras medidas que se han tomado. A la final, control y evaluación, que es lo que habíamos hablado. Nosotros tenemos una regla fiscal que dice que los egresos permanentes tienen que ser siempre financiados con ingresos permanentes, o sea, los tributos tienen que financiar el gasto corriente. En los últimos años se ha vuelto muy difícil dadas las rigideces presupuestarias. Hay también una rigidez constitucional que el gasto en educación y salud tiene que crecer cada año en el 0.5%, en el caso de salud hasta llegar al 4% y en el caso de salud hasta llegar al 6%. Ha sido cada día más complejo cada vez que se elaboran los presupuestos porque los tributos no crecen en esa misma dimensión comparado al gasto que sigue creciendo. La seguridad social en algunos de los países que tienen una
una población más antigua, se van a dar cuenta que cada vez más difícil poder pagar las pensiones porque son menos activos los que financian a los pasivos. En el caso de algunos países como el nuestro, por lo menos todavía tenemos una población más joven que es la que puede financiar a los pasivos siempre y cuando tengan empleo formal. Recordemos que solo los que tienen empleo formal pueden financiar la seguridad social. Los informales no tributan ni tampoco aportan a la seguridad social. Eso es un fenómeno que también nos hace muy complejo la administración pública. Como les mencionaba anteriormente, hay una limitación del endeudamiento público que no puede ser mayor al 40%, que es una rigidez que también fue impuesta en algún momento y que ahora está atravesando con problemas importantes. Siempre debe haber transparencia en la información presupuestaria, lo que hablaban los compañeros del Ministerio de Guatemala hoy en la mañana, del tema de presupuestos abiertos y otras cosas más que son muy importantes. Planificación en la gestión pública, la evaluación presupuestaria semestral, presupuesto plurianual. Mejorar el tema de la especialización primario extractivo y llegar a unas actividades con ventaja comparativa dinámica, generadoras de valor agregado para poder exportar productos con valor agregado y no solamente quedarnos en insumos básicos. Conclusiones de esta charla: importante, inminente que haya una estabilidad política y jurídica. Si en nuestros países no tenemos estabilidad política, ahora estamos atravesando situaciones complejas en Perú, Ecuador, Argentina está próxima a tener un cambio, estamos un poco en el baile de izquierda, centro, derecha, entonces no sé si es cha-cha-cha o salsa, pero es izquierda, derecha. Lo mismo nos está pasando en Ecuador. Chile también tiene alternativas de izquierda a derecha cada 4 o 5 años. Entonces, la estabilidad política se vuelve inminente para poder trabajar. Los que hemos tenido, por suerte, temporadas de 10 años en la gestión pública, se han podido hacer cambios importantes, pero con gobiernos que duran tan poco, se vuelve imposible manejar una gestión eficiente. ¿Cómo llegamos a hablar de indicadores estratégicos si el gobernante se va cada 3 meses? Me refiero al director de planificación, al ministro, duran tan poco tiempo que los equipos se van desarmando en corto tiempo. En segundo lugar, recuperación económica. Esperemos que haya un crecimiento en los próximos años, no solo en el Ecuador, sino en toda la región. Mayor generación de empleo, estabilidad en el nivel de precios, hablo de la inflación, saldo positivo en la balanza de pagos por incremento de la inversión extranjera directa y de las remesas, incremento acumulado de las exportaciones. Ahí puse entre paréntesis salida de la OPEP. El Ecuador estuvo en algunos años como miembro de la OPEP. Lo que consiguió es pagar una cuota anual y una restricción en el incremento de la producción. Entonces hubo una decisión últimamente de salirse de la OPEP y con eso podríamos incrementar el monto de las exportaciones. Pero para poder incrementar la producción tiene que haber inversión y mejoras en este segmento. También tiene que haber una mejora en el sistema de control y lucha contra el contrabando. Un poco el justificativo del gobierno fue que había subido el costo de los combustibles porque había mucho contrabando de estos combustibles a través de las fronteras. No creo que sea un justificativo suficiente para haberlo hecho. Tenemos también la mejora en el sistema, el gobierno lanzó la agenda de transformación productiva, que obviamente es importante. La mejora sostenible del riesgo país que habíamos mencionado. El Ecuador hizo en el mes anterior una colocación de 2.000 millones con una tasa promedio del 7%, como mencionaba, es bastante alta. Reformar los mecanismos de pago electrónicos. Repito, al ser dolarizados no emitimos moneda, nos toca traer los dólares me imagino que en barco vendrán desde Estados Unidos. Nunca he visto un container lleno de dinero, así que me imagino que así llega y eso nos cuesta mucho el manejo de la moneda. Por lo tanto, estamos optimizando el tema de pagos electrónicos, tarjeta, dinero electrónico, móvil, etcétera. Y esas son un poco de las sugerencias y conclusiones que quería mencionarles en esta tarde. Espero que les haya satisfacido mi presentación. A mí me ha gustado mucho poderme dirigir a ustedes, cada año lo hago. Gracias, Eduardo, por invitarme. Muchas gracias.